Bienvenidos a su programa El Cuarto Invitado. Estamos aquí nuevamente con mi hermana Connie. Hola, ¿qué tal, Lucerito? Mi hermana Liz. Hola, y también está con nosotros la licenciada Laura Ruiz. Es una invitada muy especial esta tarde para hablar de cosas que suceden en familia. Personalmente me siento muy ligada a este tema y el día de hoy nuestro tema es discapacidad. Y bueno, para entrar en materia. Laurita, sí. Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros, por acompañarnos sobre todo. Y bueno, nos gustaría platicar un poco contigo. Tú tuviste a un chiquito con discapacidad. Platícanos un poquito de él. ¿Cómo fue que te enteraste de esto? ¿Cómo lo llevaste? ¿Venía ya así o qué fue lo que pasó? Sí, primero que nada, gracias por la invitación. Efectivamente tuve un niño con discapacidad, no lo sabía, más bien él se adelantó, fue un parto muy prematuro, él nació de 25 semanas de gestación, entonces ya desde ahí empezó la historia. Claro. Fue un niño que también me tocó, estábamos de vacaciones y me tocó que naciera casi en la carretera, entonces sí la historia empezó a ponerse un poco más complicada y al mismo tiempo venían, como siempre lo digo hoy día, no venían todos los aprendizajes juntos. Entonces ya cuando no me esperaba yo que naciera, porque bueno, estaba yo de viaje comprándole sus cosas, cuando me avisan que ya van a nacer. Entonces ya llegamos en un lugar fuera de aquí de Querétaro, me internan y a las 2 horas me avisan que tenía que nacer. Entonces ya desde ahí todo cambia. Claro. ¿Y qué te dijeron? O sea, realmente era muy poco tiempo el que tenía, ¿no? O sea... Sí, él tenía pues 25 semanas y lo que me dijeron fue que tenía que nacer porque estaba corriendo peligro tanto el niño como yo. Claro. Entonces que sí, definitivamente tenían que hacer una cesárea. Afortunadamente estaba conmigo mi esposo y mis papás. Entonces ya sí me sentía acompañada, estaba totalmente en shock. Yo creo que el shock en ese momento te anestesia porque yo no podía entender qué iban a hacer. Yo como que pensaba apenas vamos a empezar, ¿no? Empezaba casi a empezar a crecer el estómago cuando ya me dicen que ya iban a hacer. Entonces cuando me dijeron que ya me preparara porque ya pasaba quirófano, ahí sí sentí bastante nervio porque bueno, fue una operación llamativa. Porque tenían que estar de peligro y de emergencia, porque tenían que estar pues todas las enfermeras, más las enfermeras de terapia intensiva. Y bueno, pues ahí es ponerme totalmente en manos de Dios porque no estaba ni mi doctor. Era fuera, era en Monterrey, entonces me decían... Era a la buena de Dios, o sea... ¿Y era tu primer hijo? Mi primer hijo, sí, efectivamente. Eso es importante, yo creo que para una primer situación, siempre como el número de hijo, pues marca mucho, ¿no? Lo que viene después. Sí, y tú te sentiste confiada en el médico que te atendió. ¿Fue en una institución pública o en una institución privada? Fue en una institución privada. Afortunadamente estaba un médico de guardia que al parecer era, bueno, sí lo vi, un gran médico. Y él me atendió, empezó a platicar conmigo, yo creo que me llevó muy bien, él notó mi nervio. Claro. Y supo manejar muy bien la situación, estuvo conmigo todas estas 2 horas en lo que nacía, me estuvieron inyectando para que maduraran los pulmones. Claro. Y ya desde ahí yo sí considero que tuvo muy buen manejo porque no me dio miedo, supo manejar como... Necesitamos que maduren los pulmones, pero no me daba la noticia de que ya iban a hacer. Claro. Ya un poquito antes ya me dijo, ¿sabes qué? Sí, nos vamos a quirófano. Y ahí fue cuando ya pasamos. Entonces sí me sentí con confianza. Tuvo una personalidad muy cercana. Yo creo que eso es súper importante en un caso así, ¿no? Que todas estas personas que están alrededor brindan ese sentimiento de confianza para que por lo menos en el momento de pasar un trance tan complicado pueda ser así, ¿verdad? Sí. Laura, nace tu bebé y en ese momento, bueno, de alguna manera dices, ya está vivo, está con nosotros.
¿qué pasa después? O sea, ya cuando te dicen, ya nació tu bebé, pero está muy chiquito, ¿qué te empiezan a decir los doctores o el proceso que continúa? Sí, lo primero que me dicen es que definitivamente hay muchas posibilidades de que no sobreviva por su inmadurez. Claro. Estaba demasiado chiquito y empieza a luchar. Ahí es en donde empieza su gran batalla. Él empieza a luchar y a los 5 días de nacido, más o menos, tiene una hemorragia cerebral. Entonces ahí sí entra en estado de coma y los doctores me dicen, ahora sí, ya tienes que aceptar la situación porque es imposible que viva, le quedan muy poquitas horas. O sea, ¿lo habían desahuciado en ese momento? Sí, porque la hemorragia era muy, muy fuerte, es una hemorragia de 4º grado, bueno, fue una hemorragia de 4º grado que me platicaban que era fuera y dentro de ventrículo. Entonces aquí la situación es que sí le afectó, le tapó un conducto y entonces entró inmediatamente en estado de coma. Le quitaron todos los apoyos, todos los apoyos y empezó a luchar. Entonces yo recuerdo mucho haber pasado a despedirme porque yo resignada dije, bueno, ya pasé, me despedí, le agradecí. Bueno, fue toda una escena. Claro. Y tengo muy presente a una enfermera que se acercó y me dijo, ¿sabe qué, señora? Mientras haya vida, hay esperanza. Y ahí fue como si me cambiaran el chip. Claro. Y entonces ahí me transformé. No quiere decir que haya sido yo la que hizo que viviera, por supuesto que no. Sí transformé la manera de ver la situación. Claro. Entonces ahí empecé a decir, bueno, cada minuto es ganancia. Claro. ¿Sí? Mientras esté aquí. Sí. ¿No? Los doctores sí me decían que le pidiera a Dios que se lo llevara porque su calidad de vida iba a ser muy, muy, muy difícil, que iba a tener una parálisis cerebral infantil muy severa. Pero ya para mí era, la verdad es que el que se quedara como se quedara. Ya cuando te presentan la situación de que no va a vivir, ya lo que te digan como quede, ya bueno, para mí en lo personal ya no era tan importante. Ya yo decía era como esa diferencia entre que te den la noticia de que está desahuciado a que tenga la posibilidad de vivir. ¿Tú podrías decir en tu experiencia como madre que eso es un privilegio, el poder ver a tu hijo vivo? Sí, poder verlo vivo, los minutos que tengas, pues para mí era mi primer hijo y soy maternal, entonces para mí el poder acercarme, agradecerle, sentir el ser madre, yo creo que es muy importante. Entonces yo creo que ahí fue también cuando me cambió de un panorama tan difícil que me presentaron, como era despídete porque va a morir o así, a decir, bueno, tengo una esperanza, ¿no? Que yo creo que fue clave. Qué importante puede ser, porque también tuve diagnósticos muy fuertes. Cuando algunos doctores me decían, pídele a Dios que se lo lleve, no lo entendía, ¿no? Yo decía, a ver, ¿cómo? Pero alcancé a equilibrar un poquito con esta otra enfermera y en ese momento decidí tomar lo positivo. Y decir, bueno, pues si la enfermera me dice, mientras haya vida y esperanza, pues a lucharle. Laurita, ¿cómo crees tú que te preparas para aceptar? Los médicos, por un lado, te dicen, es mejor que te despidas, y por otro, es tu esperanza de que viva como sea, pero es tu hijo y tú lo aceptas. ¿Cómo te preparas tú para aceptar un hijo que va a depender de ti completamente, que va a tener una discapacidad? ¿Crees que desde ese momento empezaste a prepararte? Mira, yo creo que en ese momento no estaba con tanta conciencia de saber qué era tener un hijo con discapacidad. Yo creo que en ese momento yo lo veía en un hospital, en una terapia intensiva, luchando, y yo creo que no alcanzaba a ver lo que implica tener un hijo con discapacidad. En ese momento todavía no creo haber, yo creo que me empecé a preparar con los meses, porque fueron muchos meses los que estuvo en terapia intensiva. Entonces, como iba pasando el tiempo, yo creo que me fui preparando, ¿no? Poco a poquito, pero yo creo que no acabas de prepararte en esta situación. Antes de irnos a un corte, quisiera que nos transmitieras cuando recibes a tu hijo, que te lo dan ya después de tantos meses en el hospital y te lo llevas a tu casa, ¿cuál fue ese sentimiento? ¿Qué sentimiento recuerdas de haberlo tenido en tus brazos? Agradecimiento. El primer sentimiento sí fue agradecimiento. Claro.
porque fue decir, bueno, no puedo creer que de verdad aquí está, ¿no? Lo tengo, agradecimiento y pues yo creo que es un sentimiento como de, ay, es que no te podría ahorita definir, pero es un gozo. Un gozo. Claro. Piénsalo, vamos a un corte y ahorita regresamos. Estamos en el cuarto invitado. Gracias por estar con nosotros. Continuamos en el cuarto invitado en nuestro programa de discapacidad. Laurita, verdaderamente te damos gracias por estar con nosotros y contarnos esta parte tan íntima de tu vida. Yo quisiera preguntarte, porque es una situación como muy común, que una vez que ya llegas a tu casa con tu chiquito, ¿cuál es ese primer sentimiento de ya verte a solas con él y con la responsabilidad? Y un poquito también que nos pudieras platicar del entorno, cómo no nada más eres tú con tu problema, sino toda la familia que influye, tu pareja. ¿Pudieras compartir con nosotros esa parte? Claro que sí. Yo creo que ahorita dijiste un punto muy importante. Cuando esté en el hospital, no es tanta la responsabilidad, porque lo único que estás viviendo es esperar a que te digan las noticias, pero el niño está manejado por enfermeras, por doctores. Ya que te lo entregan es cuando realmente yo creo que empieza la realidad, ¿sí? Porque es cuando ya te enfrentas a la responsabilidad total, es cuando ya ves la dinámica familiar, es cuando te das cuenta que sí va a cambiar. ¿Por qué? Porque el tener un bebé cambia una dinámica familiar. Ahora, el tener un bebé con riesgos de salud cambia todavía más, porque sí tienes que estar muy atento, tienes que estar, entonces la dinámica totalmente cambia, ¿sí? Y aparte el manejo del dolor es muy diferente en cada uno de los integrantes de la familia. Claro. Entonces, a lo mejor yo en ese momento lo acepté, será por algo de mi historia, y en ese momento, bueno, yo lo que quería era tenerlo, ¿sí? La manera en la que lo vivió el papá es totalmente diferente. Él a lo mejor no podía enfrentar ese dolor y él prefería retirarse un poco. Los abuelos, claro. ¿Sí? También los abuelos. Hay una parte, depende de la personalidad, hay personas que sí se acercan y enfrentan este dolor, y hay algunos que prefieren retirarse, y a lo mejor en ese momento no lo alcanzaba a entender, pero hoy día me doy cuenta es totalmente comprensible. Claro. No todos vamos a responder igual al dolor, claro. Pero sí se ve afectada la dinámica familiar por completo. Porque aparte depende mucho de la salud del niño. Es como, siempre he dicho yo, es como una montaña rusa, y cuando el niño está bien de salud, todos vamos felices, va subiendo. Pero cuando no, viene la bajada y todo cambia. Claro. ¿Sí? Y yo te quiero preguntar, en ese entorno familiar, que tú sentías y que veías, ¿sentías rechazo hacia tu parte, hacia tu niño? ¿Alguna vez sentiste rechazo de tu familia, de tu esposo, de tus amigos? ¿Era visible su discapacidad? Sí, totalmente visible. Bueno, fue un niño muy chiquito, mucho tiempo, porque él todo su primer año de vida pesó 3,5 kilos. Entonces, al principio daba mucha ternura, porque aparte para mí ya era un niño de 1 año, entonces yo ya lo vestía como niño de 1 año y no me daba cuenta que sí impactaba ver a un niño de este tamañito vestido con zapatitos y todo. Esa parte a lo mejor ayudó, pero no tanto sentí rechazo, sentí dolor de parte de los familiares. De los amigos también, sin embargo yo creo que los amigos lo que sentí también fue mucha solidaridad. Entonces se acercaron, y de lo que platicaba de la salud se requiere muchísima rehabilitación. Desde luego. Entonces aquí lo que se hizo como una red en donde se empezaron a involucrar a hacer la rehabilitación. ¿Cómo se llamaba tu chiquito? Gustavo, le decíamos Tabito. Sí. Y él, de alguna manera, te empezaste a dar cuenta que él iba, pues como tú dices, creciendo poco a poquito. Pero tú, ¿cómo enfocaste esta parte del dolor y esta parte del trabajo? Porque obviamente, supongo que te dedicaste a él, ¿no? En cuerpo y alma.
Totalmente, totalmente. Yo creo que cada uno, como decía, tenemos nuestros mecanismos de defensa y el mío yo creo que fue poner esta parte de responsabilidad, de decir, a lo mejor ahorita debo de rehabilitarlo, estar con él. Entonces me dediqué totalmente a la terapia física, su alimentación, a ver doctores. Claro. ¿Sí? Entonces eso fue mi... Esa fue mi la forma en manera. que tú lo enfocaste. ¿El qué tenía, Laura? Parálisis cerebral infantil de custodia total. ¿Qué es eso? ¿Qué es la custodia total? Lo que pasa es que a lo mejor mucha gente que nos está viendo entiende la parálisis cerebral porque es como lo más común, el nombre más común. Pero ¿qué quiere decir la custodia total? La custodia total son los niños de parálisis cerebral que son totalmente dependientes. Okay. Él en especial no tenía ningún movimiento voluntario y tampoco no podía ver, no hablaba, entonces es un chiquito que se expresaba con algunos movimientos que hay que ir conociendo mucho. Claro. Ya después de años yo me di cuenta cuando movía la piernita, pero pues sí hay que conocerlo. Entonces custodia total hay que darle de comer en los horarios, hay que estar muy atentos a que no se pase porque tomaba medicamentos, hay que hacerle su terapia, estar vigilando que el pañal esté limpio. Claro. Porque sí lloraba, sí lloraba, pero entonces sí es como jugar un poquito a adivinar si se siente mal, si es el pañal, si está incómodo, si tiene hambre. ¿Qué es lo que le pasa? ¿Qué es lo que le pasa? Laura, yo te admiro porque, dime, después de tener un chiquito así, después de pasar por una situación tan difícil, decides tener otro bebé. ¿Cómo es esto? O sea, ¿cómo haces ese proceso de decir, híjole, voy por el marido? Y tu marido, ¿no? De decir, aunque tengo este chiquito que necesito entregarle mucho tiempo, mucho de mi tiempo, mucho de mi presencia, deseo otro bebé. ¿Cómo haces eso? Pues mira, fueron 5 años esperar entre uno y otro y dedicarme a él. Y honestamente yo creo que sí fue una necesidad mía y sí le agradezco en aquel momento al que fue mi esposo, porque pues yo creo que accedió y a lo mejor ni siquiera estando tan convencido, ¿no? Claro. Y la verdad yo creo que yo también ya lo que le dije fue, la verdad ya tengo ganas de oír otro tema que no sea el neurólogo, claro. Ya tengo ganas de oír otra actividad que no sea terapia física y rehabilitación, y sí oír a alguien corriendo por aquí que grite mamá, y quiero realmente ver una travesura. Entonces sí tomé medidas de prevención, sí busqué una doctora genetista, nada más para descartar que fuera genética la situación. Claro. Me hicieron estudios y cuando me dijeron que no era genético, él nació por una infección, entonces no había problema. Claro, muy diferente. Ahí fue cuando sí ya nos atrevimos. ¿Y qué pasa cuando tienes tus dos chicos? O sea, cuando conjuntas el ser madre de un chiquito con estas características, con una chiquita, porque es niña, ¿no? Es niña, sí. Bueno, con otra niña que además pues viene rebosante de salud, de felicidad, de todo, de energía. Y que ahora te la tienes que dividir el tiempo, la energía, todo en dos. Fue sorprendente. Me sorprendía mucho ver que se sentara sola, ¿no? Claro. Decía, Qué maravilla. No puedo creer que se siente sola, ¿no? Claro. Se sienta solo. Desde la salida del hospital, ¿no? Sí, Otra sí, cosa. sí. Claro. También fue un poquito prematura. Entonces sí me asusté. También me tenían muy cuidada. Claro. Muy cuidada. Entonces sí fue un poquito de susto. Pero prematura me refiero a 8 meses y medio. No, pues nada. Ya estaba más para acá que para allá, claro. ¿no? Sí. No, nada comparado a los 5 meses y medio. Perdón, ahorita es que en este contexto en el que yo soy extremadamente práctica y pensando en esa realidad que viviste, yo te quiero preguntar, económicamente, un bebé, un niño con discapacidad, para las personas que nos están viendo, ¿recibiste apoyos? ¿Tú buscaste, tu familia te apoyó? ¿Tú trabajabas, tu esposo te apoyaba completamente? ¿Es caro? ¿Es barato? ¿Dónde se busca el apoyo? ¿Cómo le hiciste? Sí. O sea, ¿cómo le hiciste? Porque tú nos platicas que estuviste al 100 con tu chiquito, luego otro bebé. Antes de que nos contestes,
vamos a despedir este programa. Nos da mucho gusto haber estado con ustedes. Vamos a continuar. Laura va a continuar con nosotros. Porque nos deja todas para que continúe con nosotros, para que nos conteste esta parte de los apoyos, de cómo lo hizo ella, con quién buscó, para que ustedes también, personas, amigas, amigos que están tal vez en una situación similar a Laurita, pues sepan que siempre hay una luz que es Dios y que está con nosotros siempre, y que yo creo que veló por ti, veló por tu familia, te permitió salir adelante. Continúe con nosotros, fue un placer. Gracias hermana Lucero, hermana Connie, gracias Laurita por estar con nosotros.